Ahora le damos la bienvenida a Carlos Rodríguez, director de Planeación Estratégica para Colombia en Universal McCann, antropólogo de la Universidad de los Andes. Actualmente se encuentra realizando una especialización en gerencia de mercados en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Con amplia experiencia en el campo de la investigación como JANAS, GFK en otras agencias de comunicación, lleva a cabo con Universidad McCann la primera investigación de mercado sobre la comunidad LGBTI en Colombia. Démosle un fuerte aplauso a Carlos Rodríguez. Bueno, buenos días a todos. Yo no soy caleño como Carolina, soy de Bogotá. Me invitaron a este congreso para hablar de comunidades LGBT. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy experto en comunidades LGBT, pero desde la comunicación y desde medios hemos tratado de llegar o acercarnos un poco más a esta comunidad de una forma efectiva. Hace unos años, en el 2007, Universal McCann hizo una investigación respecto a la comunidad. Lo primero que tenemos que también resaltar de esa investigación es que la muestra o las personas que logramos contactar de dicha comunidad solo fueron lesbianas y gays. Como lo nombraba Hernán en la primera conferencia, son la mayor cantidad de población que en este momento está representando dicha comunidad y es a la que más acceso tenemos en este momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, enfoquémonos en lesbianas y gays. Esta es parte de la muestra de la investigación que tuvimos, simplemente es para darnos un contexto del nivel de profundización al que llegamos en ese entonces, en el cual tuvimos una fase cualitativa, una fase cuantitativa de corroboración de datos, y una parte conclusiva. Bueno, ¿por qué hicimos la investigación? Que fue parte de lo que me dijeron era importante decir en este entonces. Es porque el 2007, y como ya lo vimos en la primera conferencia, en el 2007, entre el 80 y la época actual, el año actual, vimos que la comunidad LGBT y en especial lesbianas y gays iban teniendo mayor reconocimiento. No solo en el ámbito social, sino también en el ámbito político, en el ámbito también de leyes, y por eso, teniendo en cuenta ese contexto, nosotros quisimos ahondar un poco más en esta comunidad. Esto es números, es gráficas, yo sé, no quiero que se aturdan con la imagen, es simplemente una segmentación que se hizo en esa investigación. Lo interesante acá no es que miremos la segmentación como tal, pues esto generó bastantes controversias, sino cómo las lesbianas y los gays empiezan a salir del closet. Ojo, yo no quiero ser peyorativo con la terminología que uso, yo no soy experto, de hecho aprendí mucho de la primera conferencia. Cualquier cosa que ustedes sientan que de pronto uso términos que no son, discúlpenme, pero salir del closet fue lo que encontramos en ese entonces en esa investigación y es más o menos el lenguaje que voy a manejar en la presentación, ustedes me excusan. Lo interesante es que esa salida de closet, como se llamaba, es en una edad principalmente y está en un rango de edad entre 20 y 30 años, que es donde hay mayor vigencia según los resultados de la investigación. Y es una edad en la que, pues en este caso, como lo decía Carolina, pues es una edad representada por ustedes que son los millennials. Lo interesante más allá de todo es que según las segmentaciones, sin importar la edad que tuvieran las personas, esto era una constante. Entonces para nosotros, y pensando un poco en los segmentos al que deberíamos hablarle, pensando si realmente son esos consumidores que consumen 2 o 3 veces más que una persona heterosexual, pues nuestro foco sí tendría que ser precisamente en los millennials, en ustedes, pues en los que pertenecen a la comunidad como tal. Entonces esta gráfica era solo para argumentar un poco esta información. Importante, ¿por qué? Porque para las marcas, cuando hablamos de jóvenes,
tenemos diferentes puntos de contacto y al hablar de vigencias tenemos muchos usos o consumos. Entonces acá lo importante es tener en cuenta que vamos a hablar de la comunidad lesbianas y gays, pero teniendo en cuenta a estas personas como consumidores. En ese orden de ideas, lo que nosotros nos dábamos cuenta cuando analizábamos la comunicación y los medios es que hay infinidad de oportunidades. Esta gráfica lo que nos decía en el 2007 simplemente es, sí, aquí está la mayoría de personas que sale del closet, que se da a conocer, que es de cierta forma irreverente frente a la cultura o a las condiciones sociales en las que se encuentran y dice yo soy, pero también hay una oportunidad muy grande para las marcas de ahí en adelante, porque la vigencia viene con el cuidado, la vigencia viene con la salud, la vigencia viene con la estética, la vigencia viene con el ejercicio, con las marcas que se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando en el mercado actual en Colombia es que esto no se está dando ni directamente, y cuando las marcas lo están haciendo o se están comunicando, se están acercando a estos segmentos, lo hacen tímidamente. Esto es un contexto que va muy en línea con la primera presentación, simplemente también para argumentar el por qué hicimos la investigación. Lo que queremos denotar es que a partir de 1980 es cuando se empiezan a generar los cambios en Colombia, se empieza a ver un mayor reconocimiento y lo que les comentaba, empiezan a cambiar un poco las leyes y empieza a haber mayor vigencia de la comunidad lesbiana y gay. Si ustedes se dan cuenta, en el 80, antes del 80, primero, lo que hablábamos en la primera conferencia es que eran considerados criminales, no podían trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del 80 ya se empiezan a despenalizar muchas leyes, se empiezan a agregar a las comunidades. A partir del 98 hay sentencias como la homosexualidad no es una falta a la disciplina, es decir, cualquier persona homosexual en este caso podía ser profesor, antes no podía ser profesor, no podía dictar algún tipo de cátedra. A partir del 2003 empiezan a reconocer los derechos de visita íntima en las cárceles, etcétera, etcétera. Esto es una línea de tiempo a grosso modo, no es como los hechos más relevantes, simplemente los traigo como consecuencia de nuestra investigación en el 2007. ¿Qué pasa en el 2007? Aprueban los derechos como pareja para compartir bienes y salud, y aquí hay un acontecimiento importante desde el área de medios, y es que por primera vez se empieza a masificar el mensaje bueno, malo, positivo, en contra, etcétera, de la comunidad, y esto abre la comunicación en múltiples medios, no solo en televisión, que es parte de lo que yo les quiero mostrar. Estoy de acuerdo con el programa que lleva 40 años haciendo burlas de la diferencia cultural, social, etcétera, en Colombia, pero quiero mostrarles a ustedes cómo empezó a evidenciarse con la historia en cada uno de los programas de televisión, porque televisión fue el medio principal en el que se empezó a ver, hablando de masividad, quiero dejar eso claro, pensando en masividad, posiblemente internamente en cada una de las comunidades, posiblemente en la comunidad, habían otro tipo de medios y otro tipo de comunicaciones que nosotros desde medios y con las herramientas con las que contamos no logramos identificar. Ese es uno de los retos que tenemos en este momento para poder llegarles a los millennials gays y lesbianas. Bueno, aquí hay unos datos que también retomo de la primera conferencia, y es simplemente mostrar este escenario como o este segmento o esta población como una oportunidad para todas las marcas, una oportunidad en marketing, una oportunidad en comunicación y una oportunidad en medios para contactar a estas personas eficazmente. Lo primero es que definitivamente, según el sondeo de la República, hay 5 millones de personas declaradas lesbianas y gays en Colombia. Lo interesante, más allá de si es una realidad o no, porque al final también, como lo decía Hernán, hay cifras que no son reales o argumentables de cierta forma por el tipo de metodología con que se realizan las cosas. Lo interesante es que hay una cifra, nos está diciendo que hay un número, y son personas que se autorreconocen, es decir,
hay un resto de población que puede ser bastante grande que todavía no lo ha hecho, pero que se convierte para nosotros en medios y en comunicación, pues en un consumidor o un target al cual podemos comunicarle. El 9,6% creció el turismo gay frente al 3% heterosexual. Ustedes ya se van a dar cuenta de la importancia que tiene el turismo para la población LGB, las dinámicas que se han desarrollado en esto y las diferentes alternativas que la misma comunidad y otras empresas, voy a hablar de Aviatur por ejemplo, han generado para que esto funcione. Aviatur y pues obviamente el representante va a estar acá en la tarde, entonces no voy a ahondar tampoco mucho en esto para darle pie al ponente. Algo importante es las ciudades. Ustedes ven aquí 3 ciudades principales que son Medellín, Bogotá y Barranquilla. Cuando nosotros planificamos en medios, planificamos por ciudades, las muestras están en las ciudades principales. Cuando ya nosotros queremos regionalizar o bajar a un nicho, tenemos que empezar a hacer otro tipo de investigaciones y buscar otras fuentes. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante tenerlo en cuenta porque al final, si la mayor concentración de población está en las principales ciudades, pues tenemos las herramientas para lograr contactar pues, a cada una de estas personas. Todo lo que ha pasado, todo ese contexto histórico ha llevado a que existan diferentes representantes de la comunidad. Estoy de acuerdo con que en la misma comunidad hay diferentes tipos de vivencias, diferentes tipos de creencias, unos discuten con los otros, bueno, en fin, hay diferentes dinámicas socioculturales que se desarrollan en el grupo, pero finalmente lo que ha pasado con el tiempo es que hay cada vez mayores representantes visibles que se han hecho pues y que han dicho y que han ratificado ser o gays o lesbianas, y en este caso aquí hay simplemente unos ejemplos. Lo interesante acá, pensando en millennials, es este caso, Juan Pablo Jaramillo. Es una persona que tiene en YouTube su página, monta videos. Ustedes saben que en este momento los millennials casi que generan negocio en las redes sociales. De hecho, un estudio que tenemos en este momento, que es Wave 8 en la empresa, nos muestra que gran parte de esta población usa redes sociales para generar su propio negocio. Negocios que pueden ser ventas, no sé, productos que ellos están generando, etcétera, etcétera. Algo que surgió, por ejemplo, el año pasado en empresas que generaban los millennials era los cupcakes o los pasteles para los cumpleaños, los llevaban a domicilio, etcétera. Lo que está pasando con él es que de un momento a otro se declara gay en YouTube. En el momento que se declara gay en YouTube, tiene 4.440.000 views. Esto es un dato muy importante en medios, porque quiere decir que 4.440.000 personas se interesaron en ese contenido. Y cuando ustedes ven los comentarios, todos son positivos. Es decir, tiene un apoyo, obviamente de la misma generación, porque cuando uno ve los datos de los perfiles de las personas que están opinando, no salen personas de edades adultas. Por eso digo, en el momento de segmentar y en el momento de posiblemente generar algún tipo de comunicación, tenemos que centrarnos en la comunidad más joven de LGB. Voy a adelantarme. Estas son diferentes representaciones de personajes que fueron o principales o secundarios de la comunidad en televisión. Como les digo, simple recuento es a grosso modo, pero lo que quiero mostrarles es cómo en cada uno de ellos ha presentado tiene diferentes tipos de personalidad, no netamente se enfocan en la burla y no netamente se enfocan en, y este es otro término que salía en la investigación, por favor no me tomen a mal, locas, porque generalmente o lo que se percibe de la comunidad en esta época es que la mayoría son locas, pero lo que uno se da cuenta cuando hace un análisis en el tiempo de lo que se ve en televisión, pues no es tan así. Y la verdad, en ese punto televisión ha hecho que con el tiempo pues también ayude a dar la noticia, positiva o negativa, aquí no toca tomar posición, simplemente ayudó de alguna forma
a darle mayor relevancia y a posicionar un poco más la comunidad. Ejemplos son estos. Eurípides, este sí es el peluquero típico. Todo el mundo los asocia con peluqueros, parte de lo que habíamos visto en la primera presentación. Pero acá lo importante es que a pesar de eso es un personaje que no se avergüenza de su posición y estamos hablando de 1986. En este que es el caso de Inés de Hinojosa, creo que es el caso más importante o más relevante que ha pasado en televisión donde aparecen lesbianas, o por lo menos dicen serlo, se dan su beso y eso genera la controversia más grande en el país durante la época. Tenemos en el 93 una de las películas más fuertes, y digo más fuertes no me lo tomen a mal, es más fuertes de contenido, de presencia de un gay que trabaja, que lo van a sacar de su trabajo, etcétera, y todo asociado con la enfermedad del VIH, que ustedes saben también fue la época en que más, en la que casi que sobresalió la enfermedad y fue la que se puso pues o se posicionó en el mundo con más fuerza. Entonces acá es una persona normal que trabajaba, que nunca salió del closet y en el momento en que se dan cuenta y tiene la enfermedad lo tratan, pues lo sacan de la ley, lo tratan como no ciudadano y él se esfuerza obviamente en recuperar todos sus derechos. En el 99 estamos hablando de Lombardi, Betty la Fea, una de las novelas que tuvo mayor éxito en Colombia y que no solo estuvo aquí en Colombia, sino que también estuvo en diferentes países y obtuvo el mismo éxito que tuvo acá. Acá lo interesante es que a Lombardi ya se le trataba, tenía sus ínfulas de loca, perdónenme no sé, la palabra, pero lo interesante es que acá ya hablaban de un personaje exitoso, un personaje que había estudiado, un personaje que sabía de moda, un personaje que sabía de cultura, etc. Entonces uno va viendo diferentes facetas de cómo los han abordado. Acá Entry Cardeño pues es el primer travesti que sale en medios masivos, travesti no, sí travesti, ¿verdad? Yo me asesoro con el señor, gracias. El primer travesti que sale en televisión, estoy hablando medios masivos, televisión como uno de los medios principales, y lo interesante o el análisis que uno saca de acá es que él solo pudo serlo cuando se fue del país y volvió a Colombia. Ese es un caso. Y a partir del 2008-2010 ustedes ven cualquier cantidad de personajes que ya no están asociados a un peluquero. Aquí es el rico, el pobre, el dueño de la empresa, el que no tiene empresa, el que hace ejercicio, el que no hace ejercicio, el comentarista de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de si lo hacen bien, más allá de si la comunidad se siente representada, los odie, los quiera, los critique, etcétera, eso ha generado también que haya mayor exposición del comportamiento y de la cultura de cada una de estas personas. Ahora, esto es ya la actualidad. Todo esto ha cambiado. Cuando hacíamos el análisis de la hora, de qué está pasando en medios y en comunicación, nos dábamos cuenta que el mix de medios se ha expandido. Ya no podemos hablar únicamente de televisión. Les recuerdo que yo estoy hablando desde la masividad. Posiblemente dentro de la comunidad sí existen unos medios que yo desconozco porque las herramientas y los estudios no van hasta allá, pero pues que en este caso son interesantes y quiero mostrárselos. Primero es Internet. Lo interesante de esta gráfica, más allá del número, las bolitas y todo el cuento, es que a través del tiempo, Internet para esta comunidad, esto está hecho sobre personas, herramienta Comscore, sobre personas que quieren, miran o tienen contenidos LGBT en Internet. Entonces, lo interesante de hacer la segmentación por ese lado es que nos damos cuenta que, por ejemplo, una herramienta como Internet para los más jóvenes, los young millennials y los old millennials, es muy importante, el nivel de engagement es muy importante. Entonces cuando Carolina nos hablaba de Internet, nos hablaba de Absolute, nos hablaba de las estrategias que están tratando de generar o que están generando ya, pues claramente el posicionamiento, la afinidad y los resultados posiblemente van a ser muy importantes. Pero lo interesante es que para la comunidad y para este segmento
a cualquier edad, Internet va a ser muy importante. Tenemos personas de 45 a 54, vean el crecimiento. Tenemos personas de 55 en adelante, no es tan grande, pero todavía lo hay. Entonces, Internet va a ser un punto de contacto muy importante para nosotros a la hora de quererlos contactar cuando alguna marca lo quiera hacer. Estas son parte de las emisoras que hay en Internet en este momento, que dicen tener o que tienen contenido para estas comunidades. Lo interesante de esto es que todas las está agrupando Colombiacom, y dentro de Colombiacom tenemos esta emisora que es Crossover, lamusica.com, Radio Diversia y Radio Universo. Lo interesante de esto es que dentro de las temáticas que maneja Colombia.com está primero la comunidad LGBT. Lo segundo importante en esto es que tenemos 4 del total de emisoras, pero ojo, porque el peso es del 13. Es decir, para aclararlo un poco más, podemos tener alrededor de 100 emisoras en Colombia.com, si no son más. Nosotros, o las que tiene la comunidad, solo son 4, pero pesan el 13% del consumo, de la visita, del clic en el lugar. Eso es interesante porque somos 4 de 100 y pico que tiene Colombia.com, entonces ahí tenemos otra oportunidad para nosotros contactar a la comunidad. Algo también interesante son las redes sociales, y Carolina ahorita nos contaba lo que quiere hacer Absolute, y es cómo han venido creciendo. En este momento, con las cifras que tenemos, esto también lo sacamos de Facebook, lo sacamos de Twitter, las que tienen cifras, porque por ejemplo Instagram, Pinterest, YouTube, Tumblr no las tienen en este momento, o no podemos sacarlas al aire porque no son tan creíbles por el tipo de metodología. Lo interesante es que en Facebook tenemos 1.380.000 personas que tienen, consideran, que consumen contenido y que visitan lugares LGBT. Entonces, esto es interesante. Algo también interesante es Twitter. Vean este dato, más de 100.000 conversaciones en el día con el hashtag LGBT, solo con ese hashtag. Obviamente tenemos que empezar a identificar qué tipo de palabras o keywords nosotros vamos a buscar o vamos a asociar para ser parte de esa comunicación, no solamente con el hashtag LGBT. 643.000 cuentas activas, y lo interesante de esto es que las cuentas activas, 643.000 cuentas activas, que tenemos en Twitter el Orgullo LGBT, que tiene más de 8 millones de visitas, y que tienen promedio 80 y 100 seguidores por día. Entonces, pensando en oportunidades de mercadeo, pensando en oportunidades para marca, en momentos de conexión y demás, Internet es uno de los medios más importantes y más efectivos. Esto es interesante, no quiero que se centren en esta parte, porque pues van a encontrar porno, cuando búsquedas, lugares, sitios, etc. Lo interesante acá es cómo uno también puede empezar a segmentar por regiones. Esto es Google Trends, y lo interesante es cómo cuando hablamos de homosexual y cómo cuando hablamos de LGBT, indiferente de las regiones en donde nos encontremos, hay un contenido mucho más, no sé cómo decirlo, específico, más académico, más informativo que cuando nosotros hablamos de lesbianas y gays. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de homosexual y LGBT, hablamos de comunidades, hablamos de lugares, hablamos de adopción, tema elegido en las últimas semanas, hablamos de qué es homosexual, etc. Pero cuando hablamos de gay y lesbiana, todo cambia, porque todo se va a sexo, porno, etc. Lo interesante es eso, cómo nosotros a través de la agencia empezamos a identificar esas palabras claves que nos van a ayudar a llegarles mucho mejor a estos millennials. Algo también interesante son las aplicaciones y cómo han venido creciendo en el tiempo. Tenemos en este momento, de las que identificamos, 3 aplicaciones: Grindr, Boyahoy y Scruff. Lo interesante de esto, y solo hay cifras de Grindr, y cifras hablo de simplemente en Google Trends, uno encuentra es de 0 a 100 cómo han crecido.
Ese 100 no sabemos exactamente cuál es el número de descargas en este momento. Simplemente lo que nos muestra es una tendencia, un evolutivo, y lo interesante es, por ejemplo, que esta aplicación desde el 2012 al 2015 es la que viene creciendo, por lo menos en términos de búsqueda. Sabemos también por las investigaciones que Voya.oi y Scruff son otras de las aplicaciones que están usando frecuentemente, y son de esas aplicaciones también que nosotros podemos empezar a contactarlos de una forma mucho mejor. Saliéndonos un poco de internet, tenemos Out of Home. En Out of Home, por ejemplo, aquí solo traigo dos datos, como en Bogotá hay una concentración de la población, en este caso sí es LGBT, en Chapinero. Entonces Chapinero es la zona donde está la comunidad y es la zona donde nosotros podemos empezar a hacer cualquier tipo de actividad BTL o incluso algún tipo de activación. Importante también, y esto también lo mencionaron en la primera conferencia, son los centros comerciales. Entonces tenemos Titán Plaza y Gran Estación en Bogotá, que es donde se reúnen, donde se encuentran, porque hay marcas afines, porque los atienden muy bien, porque se identifican con las personas que los atienden, etcétera, etcétera. Pero esta población joven que pertenece a la comunidad es partícipe y genera actividades en estos lugares. Cuando nosotros venimos a Cali, encontramos, por ejemplo, que el barrio Granada, no sé si ustedes me dirán, ustedes conocen mucho más Cali, pero encontrábamos que el barrio Granada es una de la parte de la ciudad que más concentración de comunidad LGBT hay. Además de esto, encontramos que el centro comercial Chipichape es uno de los que tiene mayor afinidad con estos jóvenes, y además que Queens, que fue uno de los que ayudó a difundir este congreso en sus redes sociales y demás, es el bar por excelencia. Creo que fue el primer bar, si no estoy mal, ahí alguien me puede corregir, que empezó a generar o a atraer y a agrupar esta comunidad. Ahora, algo muy, pero muy importante es televisión por cable, porque además de la televisión abierta, que en términos generales ha venido perdiendo rating y más en la comunidad más joven, lo interesante es ver cómo en cable ha crecido la participación de personajes primarios, secundarios, terciarios, etcétera, pero además cómo han salido series exclusivas que hablan de la comunidad, que dicen de la comunidad y la muestran dentro de una cotidianidad. En este caso, yo solo les voy a mostrar 4. La primera es Modern Family, no sé si la han visto, pero por ejemplo acá hay una pareja gay y tienen una hija. Va en la 4ª temporada. Ese dato es un dato no menor, porque la 4ª temporada a nosotros nos está indicando que lleva más de 2 años y que la gente la sigue viendo. Y ustedes saben que cuando las series que son exclusivas salen del canal por tiempo, ya se pueden ver en Netflix, etcétera, etcétera. Esto es importante. Yo no estoy garantizando acá que únicamente lo esté viendo la comunidad, pero sí estoy garantizando que lo están viendo las personas que de una forma tienen una aceptación frente a este tipo de temas. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta si queremos contactarlos. Estamos en Game of Thrones. Game of Thrones no habla de esto netamente, pero sí hay escenas que pues hacen alusión al tema y al relacionamiento que tienen las personas. Walking Dead y Looking. Tengo los videos, creo que estamos un poco cortos de tiempo, entonces voy a omitirlos para que podamos ver los del final. Los del final nos hablan de diferentes temas. Acá también no quiero ahondar porque durante el día va a estar la persona que es pues el referente, señor Isabelo Todo, de este tema del cine ciclo rosa, pero aquí también solo quiero dar un apunte, y es que es un punto de contacto vital, porque la presencia, la audiencia o los tickets que se venden o las personas que van cada vez al ciclo de cine rosa, casi que el 50% pertenece a la comunidad LGBT, más que los heterosexuales. Entonces es un punto de contacto interesante y algo que también nosotros deberíamos aprovechar desde las marcas. Esto es interesante, por las mismas dinámicas en la primera conferencia también nos hablaban de los viajes y del turismo. Estas
son una serie de páginas, por ejemplo la primera es Gay Travel, que es de Aviatur, en donde se hacen ya programas específicos, actividades específicas para este segmento. Entonces, otro punto de contacto que tenemos. Passion Travel es de Antioquia, también nos habla de actividades, también nos habla de viajes, y aquí tenemos una serie de páginas o de lugares que ya son específicos que también nos hablaban en la primera conferencia. Por ejemplo, este es en Melgar, y se centra netamente en la comunidad, en ofrecer la experiencia para la comunidad. Eso pues para evitar también lo que nos mencionaban en la primera conferencia, que es como el sentirse mirado, sentirse juzgado, etc. Algo también importante es EgoCity. EgoCity es como es de planes, es de qué hacer, de cuándo viene un concierto, etc. O sea, ahí reúnen muchas actividades y muchas dinámicas que son importantes para la comunidad y de las cuales nosotros también podemos aprovechar para hacer el marketing o hacer la comunicación que necesitamos. Teatrón, que ustedes saben, es la referencia en Bogotá de la comunidad en términos de rumba, pero también tienen un posicionamiento bastante fuerte en términos de visibilidad para la comunidad. Todas sus redes se mueven, la rumba ya es buena. Yo iba cuando estaba en la universidad hace muchos años, sin pertenecer a la comunidad, igual la pasaba muy bien, y una serie de marcas que han venido pautando. Lo que nosotros encontramos en Colombia es que las marcas son muy tímidas a la hora de comunicar a la comunidad LGBT. Algo que, no sé, hablando en diferentes oportunidades, ayer, con las personas con las que veníamos, me recogieron, con Carolina, etcétera, hablábamos de que posiblemente las marcas no quieren que las encasillen aún, y menos en un mercado como Colombia, menos con el contexto cultural que tenemos con la comunidad. Pero lo que quiero resaltar es que hay algunas que han empezado a hacer indirectamente esfuerzos para comunicarse con ellos. Entonces, por ejemplo, esta es Pizza Hut. Un aviso. Está en la página de Teatrón. No está mal, es un aviso, está en la página, no la van a juzgar porque es algo como indirecto, como que sí, como que no. Pero vean, por ejemplo, esta de Viva Colombia. Esta fue hace un mes, menos de un mes, que la logramos detectar de suerte porque las herramientas no nos dan pues, en profundidad para llegar a esto. Y es casi que un real time. Un tema álgido, un tema de hace 2-3 semanas, que todo el mundo estaba hablando, etcétera, y sacan esta promoción. Y si ustedes se dan cuenta en la gráfica, son 2 mujeres con la hija. O uno la puede interpretar así, por el contexto en el que estábamos en ese momento hace 2 semanas. Entonces, aprovechando el turismo, un tema que es súper importante para la comunidad, sacan este tipo de publicidad. Ya para terminar, quiero mostrarles que sí, hay unas marcas que se comunican directamente con ellos, que definitivamente esto va a seguir pasando, van a seguir existiendo este tipo de iconografías, pero que las marcas, pensando en el contexto de Estados Unidos, pensando que no todos las reciben de la misma forma, y por región pasa también, en Colombia en algunas regiones puede que sea mucho más fuerte esa aceptación que otras, pues algunas marcas lo han empezado a hacer mucho más desde el cotidiano, no tanto del placer, el placer del viaje, etcétera, sino del cotidiano. Y yo quiero mostrarles cómo lo han hecho, simplemente para que lo tengamos en cuenta y para ver si en algún momento, cuando alguna marca quiera comunicar directamente a ellos, miremos la opción de cómo puede ser más efectivo y obviamente lo menos, lo menos fuerte, lo menos contradictorio o el calificativo o menos juzgado posible. Entonces, les voy a mostrar los 3 videos y ustedes me van contando. You won't always look like you do now. One day your hair will thin. You'll have a life, a wife, and possibly kids. You might lose your hair altogether, and you'll feel okay about it. But one day you'll look back at yourself and wish you had the hair you have now. So make the most of it.
because now can be amazing. Go out, see amazing things, get an amazing job, kiss the hottest girl or the hottest boy. Experiment with your hair and learn from your mistakes. Swing it around like you're in a TV commercial, because you might find that a little effort can go a long way. So make the most of your hair while it's still there. Experiment with new links, clean cut, spiked up, or messy look styling. Less effort, more style. Un ejemplo indirectamente, pues con algo clásico, la iconografía típica del beso entre dos hombres, pero lo intentan hacer de otra forma. Esta también quiero que la vean. Will you? Wow, this is weird. Will you let me be the guy who gets to make fun of you because you take 3 minutes to butter your toast in the morning? The guy you drink bourbon with. I need you to know that as perfect as this ring is, it won't be beautiful until it's sparkling on the hand you used to beat me at poker. And tuck your hair behind your ear. and fix the buttons on my shirt when I get them wrong. I guess what I'm trying to say is, Will you? will you marry me? Will you? Y por último, un video que rodó en redes sociales hace poco tiempo realmente, pero que también muestra la cotidianidad y como la naturalidad de lo que debe ser estar y reconocer y ser parte de esta comunidad. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm.
heart doesn't see race. Love has no age limit. That's my best friend. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. Y finalmente, gracias. Me quedan 10 segundos. Por eso el placer de lo cotidiano creo que es un punto de partida. No es la última palabra en publicidad, no es la última palabra en medios, pero es un punto de partida en donde posiblemente podamos, a través de la comunicación, llegar de una forma diferente. Mucho gusto y un placer estar acá.